Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. En este sábado 9 de mayo, en que caminamos siempre hacia lo esencial y lo fundamental de vivir nuestro encuentro de resucitados. Quinta semana, y me imagino de este tiempo pascual. También en este quinto mes del año 2026. La palabra de Dios a través de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, del 1 al 10. En aquellos días Pablo fue a Derbe y luego a Listra. Había allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de padre griego y de madre judía cristiana. Timoteo gozaba de muy buena fama entre los hermanos de Listra e Iconio. Pablo quiso llevarlo consigo y lo circuncidó, en atención a los judíos de algunas regiones, pues todos sabían que su padre era pagano. En todas las ciudades por donde iban pasando daban a conocer las decisiones tomadas por los apóstoles y los presbíteros de Jerusalén para que las pusieran en práctica. De esta manera las comunidades cristianas se fortalecían en la fe y el número de creyentes aumentaba cada día más. Queridos amigos, aquí nos va hablando directamente. Tenemos el mensaje que anunciar, el mensaje de Jesucristo. Tenemos que ir incluyendo nuevas personas, entonces de la coña de la sectaria, como si fuese que ahí está todo, ¿verdad? No, queridos amigos. La fuerza que engendra vida, la fuerza del Señor que viene a nuestra existencia es la que a nosotros nos va a ayudar para que demos pasos muy importantes dentro de nuestro caminar cristiano y nosotros nos podamos también afirmar en el camino de la fe. Y esto es lo que encontramos aquí, queridos amigos, porque Timoteo, que ya era un jovencito, ya un poco crecido, ni ira oye circuncidada de madre judía, dice. Pero después Pablo, para no levantar situaciones difíciles, le pide que se circuncide, le circuncidan a Timoteo. Y parecería contradictorio, porque Pablo dice no a la circuncisión. Pero sin embargo, queridos amigos, Pablo también es muy consciente. La ñandella ya poco nacieron las cosas, tenemos que entrar siempre dentro de esa tradición. Porque tradición quiere decir transmisión de los valores y los principios que nosotros vamos recibiendo desde una encarnación. Dios no actúa de una manera mágica, a Pablo sino que Dios actúa de una manera encarnada, en la realidad. Peñandella y apoa, peñandella es la testimonio de vida, queridos hermanos. Pidamos entonces esta gracia y pidamos especialmente hoy también por intercesión de estos santos, que nos ayuden a anunciar, a no tener pelo en la lengua, como se dice. Porque cuando anunciamos a Jesucristo, siempre vamos a anunciar la realización y la plenificación del hombre. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.